Buenas noches a todos. ¿Logran escucharme y ver mi pantalla? Ok, Muriel. ¿Y los demás? Bueno, el día de hoy vamos a ver un método nuevo que se llama el método de regla falsa. El sábado pasado lo que miramos fue, o más bien fue la clase práctica del método de la bisección. Recuerden que el método de la bisección lo que hace es ir particionando o dividiendo el intervalo entre dos. Entonces, de esa manera va aproximando la raíz. El problema del método de la bisección es que la convergencia es muy lenta, es decir, necesito muchas iteraciones para llegar a la raíz de la ecuación, o al menos aproximar la raíz de la ecuación en función del error que me están dando. El método de la regla falsa es un método iterativo, al igual que el método de la disección, pero la convergencia de dicho método es más rápida que el método de la bisección, es decir, necesito menos iteraciones para llegar a la raíz de la ecuación. Entonces, el método de regla falsa dice es un algoritmo numérico utilizado para encontrar aproximaciones de las raíces de una función real. Es similar al método de la bisección, pero en lugar de dividir el intervalo a la mitad, utiliza una línea secante para aproximar la raíz. Esto generalmente conduce a una convergencia más rápida que la bisección. Bueno, aquí le hice un pequeño cuadro comparativo entre ambos métodos, el método de la bisección y el método de la regla falsa. Como ya miramos el sábado, el método de la bisección lo que hace es dividir el intervalo a la mitad en cada iteración, mientras que el método de la regla falsa utiliza una línea secante para aproximar la raíz. El método de la bisección siempre va a converger, siempre. El problema de ese método es que la convergencia es muy lenta, mientras que el método de la regla falsa, su convergencia es más rápida, pero tiende a fallar en algunos casos. Los requisitos para ambos métodos es lo mismo, que lo miramos el primer día, función continua en el intervalo a, b, donde f de a y f de b tienen signos opuestos. El método de la disección es un método más robusto. Cuando me refiero a más robusto, me estoy refiriendo a que es más fuerte, dado que la convergencia siempre va a converger, no como el método de la regla falsa. En ambos, la implementación a nivel de costo computacional es sencilla, y el uso es, en este caso, cuando se requiere una convergencia garantizada, aunque lenta, y el otro es cuando se busca una que puede fallar cuando la raíz se encuentra cerca de los extremos de la función. Como ya les decía, el método de la disección lo que hace es tirar una recta secante. Tienen una función f de x. En este caso, la raíz se encuentra acá. Y él tira una recta secante en este caso porque corta la función en dos tramos distintos. En x sub 0 barra y en este caso x sub 0. Si ustedes observan acá, aquí se me forman dos triángulos. Tengo el triángulo x sub 0, x sub 1 y esta recta m sub 2, y tengo el triángulo x sub 0, x sub 0 barra con la recta m sub 1. Entonces, debemos estar conscientes que, por ejemplo, yo quiero aproximar la raíz, en este caso de x sub 1, entonces ya sabemos que la condición sería que f de x sub 1 es igual a 0, dado que x sub 1 es la raíz. Tenemos esta condición. Y tenemos dos triángulos en este caso. El triángulo con la recta m sub 2, entonces esta sería la altura de ese triángulo. Y la base, en este caso la base del triángulo,
de la recta M sub 2. Entonces, dicha base... Ay, se me cayó el internet. No. No. Ok, dicha base sería la diferencia entre x sub 0 y x sub 1. Entonces tendríamos lo siguiente. Tendríamos la base del triángulo, va a ser igual a la diferencia de x sub 0 con x sub 1. Y tenemos la altura de ese triángulo. La altura de ese triángulo va a ser la función evaluada en x sub 0. Ese es para este triángulo de la recta M2. Hacemos lo mismo con este triángulo de acá, de la recta M1. Entonces, ese triángulo la base sería la diferencia de este punto que está acá, que sería x sub 0 barra, y este otro punto que sería x sub 1. Menos, en este caso, x sub 1. Recuerda que el objetivo en este método es despejar x sub 1. Y la altura sería la función, si ustedes observan acá, la función evaluada en x sub 0 barra. Entonces, como tengo dos triángulos aquí, y este ángulo que tengo aquí es igual a este otro ángulo, y también tengo un ángulo recto en ambos triángulos por semejanza de triángulos, si separo los segmentos de estos triángulos, es decir, yo puedo comparar las bases con las bases y las alturas con sus alturas. Entonces aquí me quedaría la comparación que la base del triángulo M2 es a la base del triángulo M1. Aquí tendríamos la otra base. Y también puedo comparar en este caso las alturas. Esta altura de acá y esta otra altura de acá. Todo eso lo puedo hacer por semejanza de triángulos en este caso, dado que son triángulos semejantes. Mi objetivo en este caso es despejar x1. Y es básicamente, al despejar x1, yo tengo que llegar a esta fórmula que está acá.
Entonces, esta formulita que tengo aquí es la fórmula para el método de la regla falsa, en donde C es la raíz de la ecuación. Y tenemos que B sería el extremo superior del intervalo y A sería el extremo inferior del intervalo. Entonces lo que voy a hacer es básicamente, si ustedes observan, a B en cada iteración le voy a restar todo este valor que está acá. Por ejemplo, me dice, calcule la raíz de e a la menos x o exponencial de menos x menos logaritmo de x igual a 0 en el intervalo 1,2. Entonces, ya sé que a vale 1 y ya sé que b vale 1, pero no me está dando el error. Entonces, el error, vamos a ocupar el mismo error que ocupamos en clase, que era de 0.01. La primera iteración que voy a hacer sería el C1, porque dado que es la primera iteración, va a ser igual, siguiendo la fórmula, a B, pero en este caso B vale 2, menos f de B, es decir, f de 2. Es decir, 2 menos 1, entre f de B, que vale 2, menos f de 1. Esa sería la primera iteración para esta ecuación. Sustituyendo valores, dos menos la función evaluada en 2, es decir, exponencial de menos 2 elevado a la menos 2 menos logaritmo de 2 por, bueno, aquí me va a quedar 2 menos 1 sería 1, entre f de 2, que ya sabemos que es exponencial de menos 2 menos logaritmo de 2. Menos f de 1. Bien, haciendo esos cálculos, estos cálculos que están acá, nos quedaría déjeme sacar la calculadora. A ver. Tenemos 2 menos exponencial de menos 2 menos logaritmo de 2 entre todo este cociente que está acá. Menos logaritmo de 2 menos exponencial de menos 1. Entonces, la primera iteración sería 0.8841 24. Entonces, restándole 2 a esto, nos quedaría 2 menos 0.88 41 24. Entonces, la primera aproximación es 1.11 58 76. Entonces, esa sería la primera aproximación para la raíz. Entonces, esta aproximación que tengo acá sería mi nuevo A como tal. Y vuelvo a hacer nuevamente el método. Entonces, como les decía, es un método bastante iterativo. La ventaja de este método con relación a la bisección es que converge rápidamente. A ver, bueno, okay. Bueno, obviamente yo sé que los cálculos son un poco tediosos de hacer.
Así que vamos a auxiliarnos en este caso de, bueno, el software que yo estoy utilizando, el lenguaje de programación que estoy utilizando es R. Entonces, me tomé la tarea hoy en la tarde de programar ambos métodos, el método de la regla falsa y el método de la bisección. Ya este método de la bisección lo habíamos hecho en la última clase con otros compañeros, simplemente lo copié y pegué porque ya lo teníamos hecho. El que programé fue el método de la regla falsa. Bueno, aquí tenemos el ejemplo de la función que estamos trabajando ahorita, el intervalo inicial. Y aquí tenemos los resultados, la ejecución del método de la disección y el método de la regla falsa para hacer una comparación. Aquí lo que le digo a él es que combine los resultados y lo imprima. Y aquí quiero que me haga una gráfica de comparación de métodos. Entonces, vamos a correr todo esto. Este paréntesis, este está de más. Tolerancia similar por omisión. Bueno, vamos a ver. Bueno, aquí tengo las funciones bisección y regla falsa. Tengo la función f y la función f como tal. Bueno, aquí vamos a poner el error que estamos trabajando, que es de 0.001. Vamos a decirle que nos haga 100 iteraciones y después lo vamos a correr. Entonces, la salida, en este caso que nos da, bueno, no me hace las 100 iteraciones, dado que convergen muy rápidamente los métodos. Y aquí tenemos la comparación, el método de la disección y el método de la regla falsa. Entonces, la primera iteración, la bisección es 1.5 y la regla falsa 1.39. Si ustedes observan, en la bisección necesité 9 iteraciones para llegar a la raíz y cumplir con el error. Mientras que en la regla falsa solo necesité 4 iteraciones para llegar a la raíz y cumplir con el error. Y aquí tenemos la gráfica de comparación. Que tengo el número de iteraciones y tengo en este caso la aproximación de la raíz. En el método de la regla falsa, 3 iteraciones, mientras que en la bisección, que ustedes observan, necesito mínimo 8 iteraciones para cumplir con la cuota del error. Entonces, en síntesis, el método de la regla de la bisección la utilizo si quiero una convergencia segura, dado que siempre va a converger siempre y cuando la función sea continua en el intervalo AB. El método de la regla falsa lo utilizo si quiero una convergencia rápida, pero debo estar consciente que puede fallar cuando la raíz se encuentra cerca de los intervalos. Esta función de acá quede igual a x cubo menos x cuadrado, aquí me le falta el por, más 2. Probémosla con esta de acá. En vez de f sería g. Y en vez de a igual a 1 sería menos 10. Y aquí sería 1. Combino los resultados e imprimo. Y comparamos. Si ustedes observan, aquí solo me da la comparación de un método, precisamente.
El método de la bisección me dice que la raíz es menos 0.83, mientras que el método de la regla falsa comienza a diverger. Empieza en 0.99, 0.88, baja hasta 0.5, 0.3, llega a la parte negativa, pero en este caso nunca converge a la raíz. Y eso se debe precisamente a que la raíz se encuentra muy probablemente cerca de uno de los extremos de la ecuación. Entonces, el método de la regla falsa tiene ese inconveniente. Cuando la raíz se encuentra cerca de los extremos de la función, es muy probable que no converja a la raíz. ¿Tienen alguna duda con el método? Lo de script se lo voy a pasar también, lo de R. También vamos a hacerlo en Excel. Pero ¿tienen alguna duda con el método? ¿Cuándo se utiliza uno? ¿Cuándo se utiliza el otro? ¿Con la ecuación? ¿Con la fórmula? Todo claro. Ok, cada fórmula se utiliza, a ver, por ejemplo, el método de la bisección lo pueden utilizar siempre. No importa la ecuación que ustedes tengan enfrente, el de la bisección siempre les va a dar la solución de la ecuación. El problema va a ser, o es más bien, que el método de la bisección tiene una convergencia muy, pero muy lenta. Mientras que el método de la regla falsa, su convergencia es muy acelerada, como ustedes lo vieron en el gráfico, en el primer ejemplo, que era la función f, y los intervalos eran de 1 a 2. A ver, déjenme ver. Ok, ahí era. Como les digo, el método de la bisección lo pueden utilizar para cualquier tipo de ecuación que tengan enfrente. El problema es esto, que necesito demasiadas iteraciones para que el método converja. Mientras que el método de la regla falsa necesito pocas iteraciones, es cierto, porque si ustedes observan, necesité menos de la mitad que lo que necesitó el método de la bisección. El problema de la falsa es que cuando la raíz de la ecuación se encuentra cerca de uno de los extremos de la función, este método no converge. Es decir, entra como un bucle y se queda atascado en uno de los extremos y no me da la solución de la ecuación, que es lo que yo estoy buscando. Entonces, lo que se tiene que hacer inicialmente es ver gráficamente primero dónde tengo la solución o dónde tengo la raíz de la ecuación. Número 1. Número 2, bueno, en este caso yo me auxilié de GeoGebra para hacer la gráfica de la función x cubo menos 3x cuadrado más 2. Y número 2, localizar dónde tengo los extremos. Si ustedes observan, el ejercicio me estaba dando el intervalo de menos 10 hasta 1, pero entre menos 10 y 1 yo tengo un extremo de la función, que este de acá. Entonces el método de la regla falsa se queda atrapado en este extremo y no me converge a la solución.
Entonces, si gráficamente yo compruebo que el extremo de la función no está cerca de la raíz, entonces yo puedo utilizar el método de la regla falsa. Si veo que el extremo de la función está muy próximo a la raíz, me voy con el método de la bisección. El método de la bisección, como les digo, siempre va a converger. El problema es su convergencia lenta. ¿Alguna otra duda? Y que todo claro. Bien, pueden responderme al chat. No hay problema que no comenten acá con el micrófono. En el caso del software, bueno, en mi caso estoy utilizando R, pero creo que también les dije que en algunas ocasiones íbamos a utilizar Python. Sí, el código en R yo se lo voy a compartir. Bueno, en mi caso, para Python, yo utilizo este navegador, Anaconda, y el IDE que utilizo es Spider, para lo que es Python. En ese asunto del IDE, ustedes pues tienen libertad de utilizar el que más les guste o el que más hayan trabajado. Bueno, en su momento pues les voy a compartir todo esto porque creo que la última unidad de esta clase es ecuaciones diferenciales, que es básicamente esto que tengo acá. Bueno, también nos podemos auxiliar con Excel. Realmente, si se nos dificulta un poco, creo que, bueno, ustedes no estuvieron en la última clase, pero vamos a hacer algo rápido ahorita en Excel. Solo déjenme copiar la función, creo que era esta de acá. Esta función. Si quieren encontrar la raíz, y en este caso el valor de la función, entonces en la raíz puedo darle cualquier valor. Como ya se me da el intervalo, puedo tomar un 3 que está acercando al intervalo, evalúo en la función. En este caso, bueno, devuelve el logaritmo de una base especificada. Creo que, bueno, este de acá. Evalúo la función. Y lo que voy a hacer en Excel es que me voy a datos. Luego me voy a análisis de hipótesis, buscar, perdón, le di mal.
análisis de hipótesis, buscar objetivo, me pide definir la celda. En este caso, la celda es la función. ¿Con qué valor? Yo estoy buscando el 0 porque quiero encontrar la raíz de la función. ¿Qué celda voy a cambiar? Esta de acá. Y le damos a aceptar. Entonces, ya Excel me busca un valor muy próximo, en este caso 1.30.309.80.87. Y la función que tengo aquí es básicamente 0, porque es 9.4 exponencial de menos 6, que sería básicamente menos 0.5 veces 0, 9, que es básicamente 0, es eso. Entonces, según Excel, la raíz es 1.309. Aquí en R, no. El mismo, 1.309. Entonces, tenemos las tres opciones, R, Python, o en este caso también podemos hacerlo con Excel. Bueno, supongo que como ustedes son de sistema, lo que más han utilizado es, creo que les dan con Java, si no estoy mal, a ustedes la parte de programación, ¿cierto? Ah, C++, C Sharp, perdón. Ok, bueno, programar en C Sharp, de ahí sí. Bueno, en mi caso, pues cuando en la maestría me dieron un módulo de programación, me lo dieron con C Sharp y sinceramente pasaba más tiempo viendo dónde tenía el error que programando. ¿Alguna otra duda, chicos? ¿Sugerencias? ¿Comentarios? Bueno, si alguno de ustedes lo quiere hacer en Java, programar el método y exponerlo, pues bienvenido sea. Así aprendemos también. Aprendo yo y aprendemos todos. En mi caso, como lo que más he utilizado es R y Python, pues por eso ahí me rifo con esos dos. Y un poquito, pero MATLAB no le hago mucho en programación en MATLAB. Creo que en la uni utilizan mucho MATLAB. Pero si alguno de ustedes lo quiere hacer en Java, pues, y lo expone, sería genial. ¿No hay más dudas entonces? No, perfecto, bien. Bueno, si no hay más dudas, entonces ahí quedamos. Voy a subir la clase a YouTube y en un ratito yo les mando el script de R y les mando, bueno, lo hago en Python, les mando también el script de Python y el Excel, para que también se guíen con el Excel. Lo voy a hacer en Excel y hacerlo paso a paso, para que también se guíen con eso. Profe, una pregunta, ¿A qué te referís ¿Te referís al lenguaje como tal? Si lo descargan. Ah, sí. Si pueden descargarlo, sería genial. Bueno, es que de hecho lo tendrían que descargar para que les lea el script.
Profe, En este caso es R. Bueno, el IDE es RStudio, pero el lenguaje como tal es R. Y pues yo utilizo para Python este de acá, Anaconda Navigator, que ahí básicamente tengo acceso al IDE, que es Spider, y también tengo acceso a JupyterLab, Jupyter Notebook, y también tengo acceso a RStudio. Sí, de hecho R es muy bueno en la parte de estadística, análisis estadístico. Uno de los software que más se utiliza en la parte estadística por su versatilidad y la parte de gráficos estadísticos en R es muy buena realmente. Sí, el documento en Word se los voy a mandar. Solo voy a terminar de darles unos retoques y se los mando a más tardar a las 9 de la noche. Ahí si miran que entra un mensaje, pues ya saben que son los documentos. Si hay unos documentos, Brian, se los voy a volver a reenviar. Ah, bueno, ya Erwin los reenvió. Esos serían los documentos. Sí, es RStudio, Fernando, solo que tendrías que instalar también R. Y porque si solo instalas RStudio, que es el IDE nada más, te va a pedir que instales R también. ¿Alguna otra duda, chicos? no, profe. Entonces, si no hay otra duda, pues ahí quedamos. En un rato les mando el material y voy a subir la clase a YouTube y les mando el link para que la vean. Buenas noches, Muriel.